encender las cámaras. Vamos a encender las cámaras, vamos a reducir ese distanciamiento de la educación online, porque la educación online nos distancia, nos separa, ¿no? Pero nosotros vamos a reducir ese distanciamiento encendiendo las cámaras para vernos al rostro, a la cara, poder debatir, poder argumentar. A propósito, jóvenes, el debate de la semana pasada, muy interesante. De verdad que yo me lo pasé, pero de lo mejor con ustedes, escuchándoles, viendo sus puntos de vista, sus argumentos, cada uno defendiendo su parte. Excelente. Así tiene que ser y así debe seguir siendo, ¿no? Muy bien, jóvenes, por favor, vamos encendiendo la cámara. Los que faltan, a ver, vamos a Ailí, Isaac, gracias. Listo, María José, mensaje recibido. Yo tengo la cámara encendida, profe. Ya. Malena, nos falta Malena por ahí. Que cuando yo veo solo las pantallitas negras, yo me deprimo. Digo, ¿qué? ¿Estoy en algún velorio, algún difunto? ¿Quién se murió aquí? O sea, hay que tener la cámara encendida, ahí yo ya los veo a ustedes y listo. Muy bien, jóvenes, vamos a comenzar tomando asistencia. Cerramos con broche de oro el día de hoy con primero bachillerato paralelo C. Muy bien, mis filósofos, atención a la lista. Javier Acosta. Presente. Listo. Caroline Acosta. Presente. Listo. Kenneth Arias. Presente. Listo. Isaac Barresueta. Presente. Listo. Jeremy Bernal. Presente. Listo. Giancarlos Burgos. Presente. Listo. Roxana Chafla. Presente. Listo. Isis Chele. Presente. Listo. Seguimos con Aranis Delgado. Presente. Listo. Seguimos. Ashley Espinosa. Presente. Listo. Luis Flores. Presente. Listo. Francisco Freire. Francisco Freire. Ha faltado Francisco. Ariana Garcés. Presente. Listo. Seguimos con Eduardo Gavilanes. Presente. Listo. Sol González. Buenas tardes, presente. Hola Sol, buenas tardes. Listo. Seguimos. Valeria González. Presente. Listo. María José Íñiguez. Presente. Listo. Joan Loor. Presente. Listo. Ailí Mariño. Presente. Listo. Isabel Martínez. Presente. Listo. Keila Morocho. Presente. Listo. Ricardo Muñoz. Presente. Listo. Gabriel Pacheco. Presente. Listo. Linda Ruiz. Presente. Listo. Lincoln Vargas. Presente. Listo. Christopher Ventimilla. Presente. Malena Vera. Listo. Malena Vera. Presente. 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 Ok. Seguimos. Elizabeth Vera. Presente. Listo. Beijing Yeun. Presente. Listo. Neila Zambrano. Presente. Listo. Delani Cotrina. Presente. Listo. A ver, por aquí tengo un par de estudiantes. No, solo uno nomás, que está con falta. A ver, dígame si ingresó Francisco Freire. Presente. Ya, correcto, Francisco. Muy bien. Ok, perfecto, jóvenes. Todos están presentes. Excelente. Con ustedes cerramos con broche de oro esta jornada de clases, jóvenes, así que pues vamos a pasárnosla bien en filosofía. Y les comento que hoy día se van a ganar 10 puntos más en sus calificaciones. Vamos a tener un taller, así que atentos, atentos a lo que vamos a ir explicando. Y sobre todo, pues hoy quiero hacer un ejercicio de preguntas, porque esto fue lo que hicieron los primeros filósofos, hacerse preguntas. Entonces yo quisiera que hagamos muchas preguntas sobre el origen. ¿El origen de qué me van a decir? Jóvenes, de lo que usted tenga curiosidad en su mente.
puede ser el origen, no sé, del universo, de la naturaleza, del espacio. ¿Y por qué no el origen del amor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué los seres humanos amamos? ¿Y por qué nos hace sufrir tanto esa persona amada? Sobre todo cuando no nos para bola, ¿cierto? Que nos hace sufrir. Bueno, pues todas esas preguntas son válidas, jóvenes, y en esas preguntas, a través de esas preguntas, estamos filosofando. Así es. Muy bien, jóvenes. Comiencen nomás a escribir sus preguntas en el chat. Mientras tanto, yo voy a presentar el tema de hoy. Mis queridos jóvenes, llegamos ya al tema número 3 para esta semana. La semana pasada hemos estado analizando. En la primera semana vimos netamente el pensamiento mitológico, donde nosotros aprendimos de que el pensamiento mitológico fue el primer tipo de pensamiento que desarrolló el ser humano, a través del cual el ser humano creaba narraciones fantásticas cuyos personajes protagonistas eran dioses, eran seres sobrenaturales, y esos seres sobrenaturales eran los causantes de los fenómenos que provocaban tanto asombro y miedo en los seres humanos. Tanto así que cuando venía un huracán, decían el dios Eolos, el dios del viento, está enojado. Cuando venía un terremoto, decía el dios del Hades, está enojado. Cuando venía un tsunami, decían Poseidón, el dios Poseidón está enojado. Entonces, bueno, así jóvenes explicaban su mundo, los primeros seres humanos. La clase de la semana pasada vimos que se dio un paso en la historia de la humanidad en que el ser humano dio un salto más en la evolución de su pensamiento y pasó del mito al logos. En el mito la explicación se basaba en explicaciones sobrenaturales, ficticias y fantásticas a la vez, con la presencia de dioses y seres sobrenaturales. En cambio, en el logos, la explicación sobre la causa, el origen de todas las cosas, estaba en la razón del ser humano. Es decir, el ser humano con su inteligencia comienza a buscar causas naturales de esos fenómenos que sucedían en la naturaleza. Y es así como en el tema de esta semana llegamos a los filósofos naturalistas. Entre ellos, jóvenes, les presento, aquí lo tienen, es la primera imagen que tenemos del lado izquierdo en la pantalla, a Tales de Mileto. No se vayan a asustar de los nombres de los griegos, ese es su estilo de llamarse, esos son los nombres de ellos. Bueno, no son muy comunes para nosotros acá en Latinoamérica, en el Ecuador, pero en ese tiempo en Grecia, esos eran los nombres más comunes. Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Empédocles, y bueno, muchos otros que ya vamos a ir viendo. Bueno, el primer filósofo que fue llamado así como tal, como primer filósofo, es Tales de Mileto. Les cuento que Tales de Mileto vivía en las islas de Jonia. Jonia es un lugar que tiene varias islas y que actualmente pertenece a un país que se llama Turquía, en el mar Mediterráneo. Bueno, pues en una de esas islas vivía Tales. Esa isla se llamaba Mileto. Por eso a él se lo conoce como Tales de Mileto, porque Mileto era el nombre de su isla de origen, de su ciudad de origen. Bueno, al vivir Tales en una isla, él se dio cuenta, él observó, ojo, porque estos filósofos desarrollaron muchísimo la observación y a veces a nosotros nos hace falta ser más observadores de la realidad. Claro que sí, nos hace falta observar, analizar la realidad para tratar de entenderla. Bueno, Tales de Mileto observó que su isla estaba rodeada de agua. Y él se preguntaba y decía, pero ¿por qué será que a veces la tierra tiembla? Y vienen terremotos que se caen las casas, se cae, se destruye todo en la ciudad. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esos terremotos? ¿Qué es lo que hace temblar la tierra? Y ahí Tales de Mileto se dio cuenta que su isla estaba rodeada de agua y dijo, ya sé, seguramente como el océano, el agua está en continuo movimiento y las olas vienen y chocan contra la playa, seguramente son olas muy fuertes las que chocan contra la playa y eso hace que la tierra tiemble en los famosos terremotos. Y ese fue el mérito de Tales de Mileto, jóvenes,
que trató de explicar este fenómeno como los terremotos, no diciendo de que había un Dios que movía la tierra, sino que había un elemento natural, que en ese caso era el agua, que era el causante de mover la tierra. Y luego lo sorprendió tanto a Tales de Mileto este descubrimiento que él hizo desde su filosofía, que dijo, a ver, bueno, esto está interesante en la filosofía, a ver, el agua es mucho más importante. Y Tales comenzó a pensar y a darse cuenta que sin el agua no había vida, que solo donde había agua, donde había humedad, crecían plantas. Y si crecían plantas, habían animales pastando, comiendo, alimentándose de esas plantas. Y que gracias a esos animales el ser humano también podía cazar y alimentarse de la carne de esos animales o cosechar los frutos de las plantas. Y luego él se dio cuenta que el ser humano prácticamente bebe líquido, bebe agua todos los días de su vida. Y no podemos vivir sin agua. Entonces Tales de Mileto dijo, ya sé, esta va a ser mi teoría y este es mi descubrimiento. Y dijo, para mí el origen, el arjé de todas las cosas es el agua. Del agua viene todo, viene la vida. Sobre el agua está cimentada la tierra. Entonces el agua es el origen de todo. Miren, así comenzó la filosofía joven, con los filósofos naturalistas. Se los llama naturalistas porque ellos observaban la naturaleza y ahí trataban de descubrir las causas de todos los fenómenos que sucedían a su alrededor. Miren, y esto es solo un ejemplo, Tales de Mileto. Claro, vamos a ver muchos otros ejemplos también, muchos otros filósofos. Pero ahí tenemos al primero, Tales de Mileto. Así que, jóvenes, de eso va el tema de hoy. Observar y hacernos preguntas sobre el origen de todo. Hágase preguntas, a ver, escriban preguntas. Ya vi que por ahí llegaron 3 o 4 preguntas. Sigan escribiendo más preguntas. ¿Sí? Más preguntas. Pregúntense y pregúntenme y pregunten a toda la clase. ¿Cuál es el origen de? No sé. ¿Cuál es el origen de, no sé, de la atmósfera? ¿Cuál es el origen del agua? ¿De dónde surgió el agua? ¿Cuál es el origen del aire? ¿Cuál es el origen del color azul del cielo a lo mejor? ¿Cuál es el origen de esas naves espaciales que a veces se ven videos que circulan por internet y que la gente se asusta y dice, es un ovni, es un ovni, es un ovni? A propósito de eso, si no recuerdo mal, el día de hoy el Congreso de Estados Unidos iba a desvelar información clasificada sobre los ovnis, sobre el fenómeno de objetos voladores no identificados, porque muchos militares, pilotos de aviones, marinos de buques de guerra han tenido encuentros tremendos, encuentros increíbles con estas naves cuya tecnología el ser humano todavía no la puede ni siquiera explicar. Entonces, miren, vamos a hacer preguntas, jóvenes, que de eso va el tema de hoy, hacer preguntas sobre el origen, sobre las causas de todas las cosas, ¿sí? Muy bien. Elizabeth Vera, por favor, Elizabeth, lea el objetivo y la destreza. Elizabeth, ¿sí me escuchó? Ya, es que estamos haciendo bullas. Ya. Ya, el surgimiento del pensamiento Analiza el pensamiento filosófico como resultado de la crítica del pensamiento y mítico y la búsqueda del pensamiento racional. Destreza con criterio del desempeño. Comprende el surgimiento del pensamiento Filosófico. como un esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza y la sociedad a partir de ellos mismos. ¿Sigo? Correcto. No, hasta ahí nomás, muchas gracias. El criterio y el indicador de evaluación es el mismo que hemos venido trabajando en las clases anteriores, porque estamos como que en el mismo tema, profundizando cada vez un paso más en el tema del origen, del surgimiento de la filosofía. Excelente, ya veo llegando, ya hay como 10 preguntas. Muy bien, sigan jóvenes, sigan. Nunca dejen de hacerse preguntas, háganse millones de preguntas. Y si yo o nadie tiene la respuesta, usted dedíquese a investigar, a estudiar, a filosofar para encontrarle una respuesta a esa pregunta que usted tiene. Entonces, jóvenes, el tema de hoy trata de explicar cómo surgió el pensamiento filosófico para tratar de explicar los fenómenos de la naturaleza, pero también los fenómenos de la sociedad a partir de ellos mismos.
Porque los filósofos también pensaban en las cosas que les pasaba a ellos en la vida diaria, en la sociedad, en la ciudad donde vivían. Y ellos se preguntaban, ¿cuál será el mejor método de gobierno? ¿Será el mejor método de gobierno el tener un rey? ¿Será el mejor método de gobierno elegir a un líder mediante un sistema democrático para que nos represente? ¿O será mejor no tener ningún líder, ninguna autoridad? Que no existan autoridades. ¿Qué será mejor? Ellos se preguntaban, ¿no? Entonces ellos fueron los inventores incluso del sistema democrático y hasta el día de hoy se lo sigue considerando como dentro de sus imperfecciones, porque nada es perfecto, jóvenes. Este sistema, la democracia, es creada por seres humanos y todos los seres humanos somos imperfectos. Sin embargo, entre tantas imperfecciones, como que la democracia es uno de los sistemas más aceptables. Muy bien, entonces ahí tenemos, jóvenes, que los filósofos presocráticos se llaman presocráticos porque vivieron antes del nacimiento de Sócrates, por eso se los llama presocráticos, o naturalistas, como ya les expliqué anteriormente. Entonces, jóvenes, muy bien, partiendo de esta presentación del tema, vamos ahora sí a comenzar con las preguntas que ustedes han elaborado aquí. Muy bien, vamos a ver. Aquí nos dice Jan, por ejemplo, nos dice, profe, ¿cuál es el origen de los extraterrestres? Miren, jóvenes, si todavía esto aquí en la Tierra, por los grandes gobiernos, especialmente Estados Unidos, los grandes gobiernos, todavía lo tienen como un tabú y como que lo esconden todavía bastante, todavía no se ha logrado presentar de una manera cruda y desnuda, como quien dice, y decir, esta es la realidad. Todavía no se ha hecho eso así de frente. Se están dando pasos. En el año 2020 y en el año 2021, Estados Unidos ha estado desclasificando muchísima información clasificada de la Fuerza Aérea y de la Armada estadounidense, donde en sus radares y con sus cámaras los pilotos han captado estas naves extrañas que nadie sabe de dónde vienen, ni a dónde van, ni nadie comprende esa tecnología tan avanzada. Porque son naves que pueden despegar en vertical sin dejar humo, sin hacer ruido, y en una milésima de segundo se alejan y desaparecen en el infinito. Entonces nadie todavía puede explicar todo eso. Entonces, pero el origen de los extraterrestres, pues probablemente, si se llegaran a comprobar y a demostrar todo esto, pues seguramente serán de otros sistemas, a lo mejor sistemas solares. ¿Quién quita que puedan ser de otros de otras galaxias incluso, que han logrado desarrollar alguna tecnología para viajar de una galaxia a otra? Sabemos que las distancias son inimaginables, las distancias entre galaxias, pero quién sabe que ellos han logrado desarrollar una tecnología más avanzada. Miren, muy bien, dice acá, a ver, lo que pasa es que aquí no me deja leer bien el nombre. Vamos a ver. Bueno, no puedo leer, pero voy a leer las preguntas, ¿sí? Voy a leer las preguntas, aunque no puedo leer bien aquí el nombre del estudiante. Pero otra pregunta interesante dice, ¿por qué dicen que existe un cielo, un infierno y una vida después de la muerte si nadie ha muerto y revivido para contar con evidencias? Ay, ay, ay. Qué buena Ese es un pregunta. punto cristiano, o sea, algo... Claro, así es. Ahí viene lo que dice Christopher. Desde el punto de vista cristiano, esto tiene una explicación, pero desde el punto de vista de la ciencia, al no haber evidencias o pruebas de algo que se pueda medir en un laboratorio y comprobar y demostrar, pues básicamente esta existencia del cielo, del infierno, del purgatorio, de una vida después de la muerte, desde el punto de vista netamente científico y filosófico, vendrían a ser parte de las narraciones del pensamiento mítico que las religiones han creado para poder educar a sus seguidores y para poderles decir, tienes que portarte bien y cumplir con estos mandamientos porque si no te vas al infierno. O decir, hey, si tú haces estas buenas obras, tú te vas a ir al cielo. Entonces, miren, desde el punto de vista filosófico y científico, son narraciones creadas y elaboradas por el pensamiento del hombre para tratar de educar y a la vez, de alguna manera, pues, configurar los valores de una sociedad. Entonces, por eso se afirma la existencia del cielo y del infierno, incluso sin evidencias.
Les digo algo más, jóvenes. A ver, les pregunto, ¿el miedo es bueno o malo? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué, Christopher? Me interesa esa respuesta. Yo creo que es bueno porque, o sea, uno a partir del miedo aprende, superando sus miedos, aprende a ser valiente. Entonces es como que aprende a Yo superarse también en la creo que es vida. bueno. Ya, correcto. Gracias, Christopher. Muy bien. Aranis, ¿iba a decir algo, Aranis? No sé. Sí, yo sí. Ah, ya, ok. Aunque da miedo, tener miedo. Da miedo a tener. Ya, pero hay otro punto de vista, jóvenes. Yo digo que está bien A ver. tener miedo porque nos hace ser más precavidos. Ah, por ahí va el punto, por ahí va el punto. Jeremy, si usted encendiera la cámara sería mucho mejor. Enciéndala, por favor. Encienda, Alex, Alex o Isaac, María José, Francisco. Enciéndala, por favor, la cámara. Bien, Jeremy, Se correcto. me corta el internet, por eso no la prendo. Ah, ok, ya no hay problema. Ya, jóvenes, lo que dice Jeremy es verdad también, así es. El miedo nos ayuda a evitar los peligros, nos hace ser más prudentes y nos hace alejarnos del peligro. Entonces, jóvenes, el miedo es un instinto vital que puede servir para evitarnos peligros, para evitarnos hacer cosas malas. ¿Por qué creen ustedes, jóvenes, que cuando éramos niños, nuestra mamá decía, por ejemplo, tienes que comerte todas las verduras de la sopa porque si no viene el coco y te come? Porque si no viene el cuco y después en la noche te va a jalar de los pies y no vas a poder dormir. Usted y yo cuando éramos niños y mamá y papá nos decían estas cosas, sentíamos miedo. Entonces, también era un mecanismo utilizado por nuestros padres. ¿Para qué? Para podernos educar y para hacer que hagamos lo que ellos nos pedían. Entonces, al final, el miedo también puede ser un medio para manipular y para conducir. Pero, jóvenes, el miedo, es verdad, como decía Jeremy, ayuda a evitar peligros y el miedo ayuda a evitar el mal. Entonces, cuando nos dicen, no hagas cosas malas porque te puedes ir al infierno. Y el niño dice, mamá, papá, ¿y qué es el infierno? Entonces la mamá o el papá le explica, el infierno es un lugar donde están los demonios que son unos seres muy feos y que te van a castigar y te van a hacer sufrir para siempre, eternamente. Entonces ahí el niño dice, ya, entonces tengo que comportarme bien, tengo que ser un niño bueno, tengo que obedecer a la mamá, tengo que hacerle caso al papá, a la mamá, etc. Entonces, jóvenes, miren, a esa edad, en ese espacio, el miedo viene a ser incluso educativo. Fíjense, jóvenes, desde la filosofía, cómo se puede ir analizando y profundizando en todo esto. Entonces, jóvenes, respondiendo a esta pregunta, pues nadie tiene evidencias o del infierno, del cielo, etcétera. Nadie ha ido allá y ha traído una foto, un video, una selfie, ¿no? Y decir, hey, miren, no hay esa evidencia. Pero sí sabemos que es parte de las narraciones que ha creado el ser humano con su pensamiento en cada religión, con muchas finalidades como las que ya hemos estado explicando. Muy bien, dice, profe, ¿en qué terminó el debate? Dice, ¿quién ganó? Bueno, yo les doy puntos a los dos jóvenes, porque lo hicieron muy bien. Me gustó mucho que ustedes se apasionaron en defender su punto de vista. Entonces eso me pareció muy, muy bien. Muy bien, el origen del ser humano. Aquí hay dos puntos de vista, así mismo. Teoría creacionista. Según la teoría creacionista, ¿de dónde viene el ser humano, Christopher? De un ser, de un Dios divino, un ser que viene y creó todo. El ser humano viene del ser divino, que es Dios que lo creó todo. Pero está la teoría evolucionista. Sol, ¿de dónde viene el ser humano según la teoría evolucionista? De la teoría del Big Bang, que fue que un meteorito explotó contra el mundo y se empezaron a crear cosas en base a las micropartículas. Correcto. De ahí viene la teoría evolucionista y a partir de toda esa serie de cambios que se dio a partir del Big Bang en el universo y luego en el planeta, se ha ido desarrollando todo lo que existe
por fuerzas increíblemente poderosas como la gravedad. Esos granos de polvo se fueron agrupando en torno a estrellas que formaron planetas, y estos planetas a su vez tenían compuestos, tenían elementos como el carbono, como el hidrógeno, y se fueron agrupando esos elementos, etcétera, hasta que surgió algo increíble, surgió la vida. Entonces, ¿y de dónde y cómo fue posible que se puedan juntar de una manera tan increíble, tan perfecta, esos elementos inorgánicos, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, se fueron combinando de una manera tan perfecta, que llegó un punto en la historia del universo en que surgieron seres vivos? ¿Cómo se dio eso? Es un misterio, es un eslabón perdido que hasta el día de hoy no se logra demostrar cómo mismo sucedió todo eso, ¿no? Pero muy bien, entonces ahí tienen dos respuestas sobre el origen del ser humano. ¿Cuál es el origen de los nombres de los colores? Esta es una excelente pregunta. El origen de los nombres de los colores. Yo creo que en algunos casos podrían estar relacionados con objetos, cosas que están asociados a ese color. Por ejemplo, el color naranja. Inmediatamente, ¿a qué lo asociamos? A este nombre de este color. Con la naranja, pues. A una fruta, exacto, Christopher, a una fruta llamada naranja. Así es. Entonces, jóvenes, habría que investigar cada color y ver de dónde tuvo su origen cada uno de ellos. Pero por lo general se ha puesto nombres a los colores de acuerdo a un objeto con el cual se relaciona directamente ese color. Muy bien, dice también Aranis, ¿y si Dios no existe y es una invención de la iglesia para tener mayores fondos monetarios? Ay, esta pregunta. Jóvenes, como les decía, es de la misma manera difícil e imposible demostrar que Dios no existe, o sea, me refiero científicamente, demostrar que Dios no existe, como también demostrar que Dios sí existe. ¿Cómo se podría demostrar con la ciencia que Dios sí existe? Mire, son preguntas que nos podemos hacer como filósofos. Entonces, claro, aquí da lugar, como dice Aranis, a una hipótesis, a una teoría. Y esa teoría, esa hipótesis podría ser de que puede ser, la existencia de Dios puede ser la creación, una creación del pensamiento humano. Entonces, jóvenes, si fuera así, habría que reescribir la historia, porque entonces Dios no sería el creador del hombre, sino que el hombre viene a ser el creador de Dios. Terrible, ¿no? Increíble ese cambio, ese giro. Pero aquí estamos para hacernos preguntas, jóvenes, para hacer estas preguntas que precisamente nos ayudan a desarrollar el pensamiento filosófico. No hay una respuesta porque no se puede demostrar, no hay cómo dar una respuesta concreta. Pero sí sabemos, como les decía, jóvenes, creo que eso sí se los dije la semana pasada, esta noticia. En la India, la semana pasada, el 28 de mayo, se creó una nueva diosa con un nuevo templo, con nuevos sacerdotes para el culto de esa diosa. Esa diosa se llama Corona. Y adivinen para qué le rezan a esta diosa llamada Corona. Le rezan para que les proteja del coronavirus, de la pandemia de COVID-19. Es decir, el ser humano sigue creando narraciones mitológicas, sigue creando dioses y diosas, y sigue creando religiones, y sigue Pero, creando profe, Sí. ¿y qué es el humano para crear dioses? O sea, ¿por qué el humano puede crear dioses y ya la gente lo empieza a venerar? Buena pregunta, Christopher. No sé, a ver, ayúdenme a responderle a Christopher. A ver, ¿quién me ayuda a responder esa pregunta? Yo de aquí a mañana vengo a crear un dios y No, tal vez me lo empiece a venerar también. Más como tipo, como nosotros ahorita que tenemos a personas famosas que pues, las veneramos, son nuestros ídolos, entonces es como más cerca a esa idea de que son famosos y comenzamos a venerarlos, cosas así. O sea, pero es que una persona ya existe y se hace famosa, se hace reconocer. En cambio, un dios lo inventa una persona y otras personas se ponen de acuerdo y esas personas están de acuerdo con otra. Claro. Y ahí es cuando se empieza a venerar al dios. No es lo mismo con una persona famosa. Yo creo que esos dioses ya habían existido, pero la gente lo comenzó a volver a recordarlo, ¿me entiendes?
Volvió a recordar. O pudo haber estado en un libro. O sea, y la no, gente porque comenzó a creer en él. dice inventaron, no que volvieron a recordar. Pero en este caso, concretamente de la diosa Corona, es completamente nueva, porque la crean a partir de la pandemia del coronavirus y del COVID-19. Profe, es como usted dice, la gente crea dioses para darle razón a algo, si no, no sabrán qué hacer. Digamos que esa diosa puede haber que ser creada por las personas ancianas que necesitan creer en alguien, porque están muriendo más por el miedo por el COVID en vez del COVID. Es por el miedo y quieren, no sé, cómo protegerse o tener esperanza en algo. Y Aranis, acuérdate que en el pensamiento mítico la gente sentía miedo delante de los fenómenos naturales y por eso trataba de buscar una explicación mitológica, ¿no? Trataba de de encontrar una explicación en los dioses, en fuerzas sobrenaturales, porque eran fenómenos que no los entendía, que los superaban y les hacía sentir miedo, asombro. Entonces, jóvenes, yo creo que, Christopher, respondiendo ya más directamente a la pregunta, yo creo que en el ser humano esa parte del pensamiento mítico la llevamos por dentro. Y cuando suceden fenómenos, tanto como decía Aranis, fenómenos que le causan miedo al ser humano, pero también, como decía Sol, fenómenos que le causan admiración al ser humano, el ser humano tiende a mitologizar esas realidades. Como decía en el caso de Sol, cuando un ser humano encuentra un artista que, wow, canta pero espectacular, baila increíble, etc., lo comienza a endiosar. Lo comienza a endiosar y dice, este es el dios del fútbol. Miren que en Argentina se creó la religión maradoniana por el dios del fútbol, Diego Armando Maradona. Miren eso. Miren que hoy en día las Kardashian son las nuevas diosas de la belleza y no sé qué cosas más, ¿no? Entonces, fíjense que yo pienso, Christopher, que el pensamiento mitológico que tenemos todo ser humano en nuestro cerebro por el solo hecho de ser seres humanos nos hace continuar creando narraciones mitológicas, continuar creando dioses y quizá los habitantes de la India crean dioses a su estilo, a su manera y le dan culto. En cambio acá la sociedad occidental, como decía Sol, es una sociedad que se basa mucho más en lo económico, en el éxito, en la fama, en la industria, en el capitalismo, en hacer business, en hacer money, en hacer dinero. Entonces nosotros como que idolatramos a esas personas que tienen esa fama, que tienen ese dinero, que tienen esa popularidad. ¿Por qué? Porque vivimos en Occidente. Europa y América es Occidente. En cambio allá, en esos lugares, ellos todavía tienen unas religiones mucho más tradicionalistas, donde se habla de dioses no humanos, sino de dioses más de tipo espiritual, pero que nacen de ese pensamiento mitológico que todos todavía tenemos, ese pensamiento mitológico, que no les puedo decir ni si está ni bien ni mal, sino que simplemente lo tenemos y me atrevería a decir que incluso todavía lo necesitamos. Necesitamos creer en algo. Todavía tenemos ese punto, mire. Excelente, jóvenes, excelente, muy bien. Seguimos, vamos a ver. El origen de los agujeros negros, aquí está otra pregunta. Muy bien, jóvenes, los agujeros negros, según la física, se producen cuando colapsan estrellas masivas. Es decir, sus átomos se llegan a condensar de tal manera, se aprietan y se condensan de tal manera los átomos de esas estrellas cuando explosionan, cuando se acaban esas estrellas supermasivas, que se crea una singularidad irrepetible en el universo. Es decir, esa masa tan compactada de esos átomos comienza a tener una fuerza gravitacional tan, pero tan grande, que ni siquiera un rayo de luz que va pasando por ahí puede escaparse del agujero negro, sino que aunque vaya el rayo de luz de frente pasando al lado del agujero negro, por la fuerza de la gravedad del agujero, el rayo de luz se desvía y hasta la luz es tragada por el agujero negro. Christopher. ¿Y a dónde va a parar lo que es tragado por el agujero negro? Si no hay un agujero blanco que lo bote. Bueno, se ha logrado determinar a través de telescopios que del agujero negro nacen o salen chorros de energía. Entonces podría ser
que la materia que come el agujero negro, que son los átomos de las estrellas, de los planetas, etcétera, lo devuelve al universo en formas de energía. Todavía no se sabe qué tipos de energía serán, pero al menos hasta ahí ha llegado a avanzar la ciencia. Pero sinceramente es un misterio, ¿no? ¿Qué nos pasaría si nosotros cayéramos en un agujero negro y pudiéramos... Siempre me he preguntado eso. Increíble, ¿no? Muy bien. Aquí viene otra pregunta interesante. ¿Cuál es el origen de la mitología de Lilith, la primera mujer de Adán? Bueno, en realidad no También tengo otra pregunta, yo, o sea, sí. Siempre que uno recibe, o sea, le dan estas clases así de cristianismo y todo eso, nunca le hablan de Lilith. O sea, en lo que yo he visto, nunca hablan de Lilith. Solo es Adán y Eva y no existe esa señora. Es que Lili viene más siendo musulmán. ¿Saben por qué, jóvenes? De Mahoma y todo eso. Ajá, ¿saben por qué en el cristianismo no se habla de Lilith? Porque Lilith no es parte del libro sagrado del cristianismo. El libro sagrado para nosotros los cristianos viene a ser la Biblia. Entonces, lo que no está escrito y establecido ahí, pues prácticamente viene a ser de pronto leyendas, de pronto narraciones, fábulas, mitología antigua, pero mientras no sea parte de la Biblia, al menos la religión cristiana no lo va a enseñar como tal. Ahora, que podemos leer muchas narraciones sobre la Biblia, ¿cuál sería el origen de esa narración? Probablemente los antiguos pueblos de Mesopotamia, los antiguos pueblos persas, que fueron entre esos pueblos donde se escribió la Biblia, probablemente ellos tenían muchos otros mitos que no están escritos en la Biblia. Por ejemplo, jóvenes, los pueblos nórdicos tienen el mito relacionado con Thor, por ejemplo. Y de Thor se hizo esta película de los superhéroes y todo eso, ¿no? Pero a Thor no se lo nombra en la Biblia. No se lo nombra en el libro del Génesis. Porque es parte de otras culturas, de otra mitología. Entonces, jóvenes, yo pienso que la narración de Lilith fue inventada, fue creada por otros pueblos, en otras mitologías, en otros tiempos, y que por eso pues nosotros no conocemos poco nada de ese mito, porque no logró ingresar como parte de la Biblia. Entonces, eso, jóvenes, les podría mencionar. Muy bien, jóvenes, para no quedarnos a media explicación, vamos a conectarnos nuevamente. ¿Para qué? Para culminar esta parte de las preguntas y hacemos ese taller, ¿sí? Listo, jóvenes, vámonos, nos conectamos de nuevo, por favor.